Se comió a una señora. Y al final, el pueblo entero se lo comió a él. Todo sucedió en una región muy apartada de África, en un lugar donde los mapas apenas marcan caminos y donde la selva se mezcla con el agua como si fueran una sola cosa. Allí corre un río ancho, caudaloso y lleno de misterios, un río que ha visto pasar generaciones enteras, que ha dado de beber a los niños recién nacidos y que también, en silencio, se ha llevado a muchos de ellos cuando ya eran ancianos. La vida diaria en esa región siempre ha estado rodeada de peligros que acechan desde el agua, peligros que no se ven hasta que ya es demasiado tarde. Aquel poblado había sido fundado muchas generaciones atrás por un pequeño grupo de familias que decidieron establecerse junto a la orilla, atraídas por la fertilidad de la tierra y por la abundancia de peces que el río ofrecía. Con el paso de los años, esas pocas familias se multiplicaron hasta convertirse en una comunidad próspera, con sus propias tradiciones, sus propias historias y, también, sus propios miedos heredados de generación en generación. Los ancianos más sabios contaban que los primeros pobladores ya hablaban de una presencia extraña en las aguas profundas, algo que nunca se dejaba ver del todo, pero que siempre se sentía observando desde la oscuridad. En un pequeño y humilde poblado que dependía totalmente de lo que el río les ofrecía, la existencia giraba en torno a esa corriente marrón y espesa. De ella sacaban los peces que alimentaban a las familias. De ella tomaban el agua para regar sus cultivos de mandioca y maíz. Por ella viajaban en canoas de madera tallada a mano, llevando y trayendo mercancías de los poblados vecinos. El río era, al mismo tiempo, la fuente de vida y la sombra de muerte que todos temían en secreto. Los más ancianos decían que el río tenía memoria, que guardaba en su fondo todo aquello que se llevaba, y que jamás lo devolvía. Desde niños, los habitantes del poblado aprendían a respetar esa agua como se respeta a un ser vivo. Las madres enseñaban a sus hijos a no acercarse solos a la orilla al caer la tarde, cuando la luz comenzaba a debilitarse y las sombras se alargaban sobre el barro. Los padres advertían a los más pequeños que nunca metieran los pies más allá de donde alcanzaban a ver el fondo. Eran normas transmitidas de generación en generación, nacidas de un miedo antiguo que nadie recordaba con exactitud cuando había comenzado, pero que todos sentían como algo real, como algo que había que obedecer sin cuestionar. Cada año, durante la temporada de lluvias, cuando el nivel del río subía considerablemente y las corrientes se volvían más fuertes e impredecibles, los ancianos organizaban una pequeña ceremonia junto a la orilla, ofreciendo un poco de comida y algunas flores a las aguas, pidiendo protección para toda la comunidad durante los meses más peligrosos del año. Era una tradición que muchos jóvenes consideraban ya anticuada, pero que los mayores insistían en mantener viva, convencidos de que aquel río merecía respeto y que ignorarlo por completo solo podía traer consecuencias funestas. Una mañana como cualquier otra, mientras el sol apenas comenzaba a calentar la tierra y el canto de los pájaros llenaba el aire fresco, una señora desapareció de repente mientras realizaba sus labores cotidianas muy cerca de la orilla. Se llamaba Amara, y como cada día, había bajado al río a lavar ropa y a llenar sus baldes de agua para la casa. Era una mujer conocida y querida por todos, siempre dispuesta a ayudar a sus vecinas, siempre con una palabra amable para quien la necesitara. Trabajaba también como partera del poblado, y prácticamente la mitad de los niños nacidos en los últimos 15 años habían llegado al mundo gracias a sus manos expertas y a su paciencia infinita durante los partos más difíciles. Su hija pequeña la esperaba sentada bajo un árbol cercano, jugando con unas semillas secas, sin saber que esa sería la última vez que vería a su madre caminar hacia el agua. Amara le había prometido esa misma mañana que, al terminar sus labores junto al río, la llevaría a visitar a su abuela, quien vivía en la otra punta del poblado y a quien la niña adoraba visitar porque siempre le regalaba pequeños dulces hechos de miel silvestre. Ese detalle, tan simple y cotidiano, se convertiría después en uno de los recuerdos más dolorosos para la pequeña, quien durante meses seguiría preguntando cuándo volverían a visitar a la abuela juntas. Amara había hecho ese mismo recorrido cientos de veces a lo largo de su vida. Conocía cada piedra del camino, cada recodo del sendero que bajaba hasta la orilla, cada sonido habitual del río en esa hora de la mañana. Nada en ese día hacía presagiar que algo distinto ocurriría. El agua se veía tranquila, apenas rizada por una brisa suave que apenas movía las hojas de los árboles cercanos. Y sin embargo, en cuestión de instantes, todo cambió para siempre. Cuando pasaron las horas y Amara no regresó, la niña, cansada de esperar y con un miedo creciente en el pecho que no sabía cómo explicar, corrió llorando hasta su casa.
Los vecinos, al escuchar los sollozos de la pequeña y su relato entrecortado, salieron de inmediato a buscarla por los alrededores, llamándola por su nombre entre los arbustos y la maleza, con la voz cada vez más urgente a medida que pasaban los minutos sin respuesta. Pero no encontraron absolutamente nada. Ni un rastro de sus sandalias en el barro, ni una prenda de ropa, ni una sola pista que explicara hacia dónde se había ido. Fue como si la tierra, o más bien el agua, se la hubiera tragado por completo, dejando apenas el eco de su ausencia flotando sobre la orilla silenciosa. El esposo de Amara, un hombre callado que trabajaba tallando canoas para toda la comunidad, se negó a aceptar la idea de que su esposa simplemente hubiera desaparecido sin explicación. Pasó esa primera noche caminando de un lado a otro de la orilla con una antorcha en la mano, gritando su nombre hacia la oscuridad del agua, ignorando las súplicas de sus vecinos para que descansara aunque fuera un poco. Solo al amanecer, agotado física y emocionalmente, aceptó regresar a su casa, donde su hija lo esperaba despierta, incapaz de conciliar el sueño. Los habitantes del lugar ya llevaban mucho tiempo con la sospecha constante. Desde hacía años circulaba entre ellos un rumor que muchos preferían no repetir en voz alta por miedo a invocarlo, que algún cocodrilo gigantesco rondaba la zona y era el responsable de las desgracias que habían venido ocurriendo. Los más viejos del pueblo hablaban de esa bestia como si fuera casi una leyenda, un animal que llevaba viviendo en las aguas profundas del río desde tiempos que nadie podía precisar, un depredador paciente que sabía esperar el momento exacto para atacar y luego desaparecer sin dejar huella. Algunos contaban que sus propios abuelos ya hablaban de aquella criatura cuando ellos mismos eran niños, describiéndola como un ser casi tan viejo como el propio río, capaz de reconocer los pasos de las personas y de aprender sus rutinas para atacar en el momento más oportuno. Otros aseguraban que no se trataba de un solo animal, sino de varios, aunque con el paso del tiempo la mayoría había terminado por coincidir en que era uno solo, más grande y más astuto que cualquier otro cocodrilo conocido en la región, capaz de sobrevivir durante décadas sin ser jamás descubierto. Había también quienes aseguraban, en voz muy baja y solo entre familiares de mucha confianza, que aquel cocodrilo no era un animal cualquiera, sino algo más, un espíritu maligno que había tomado la forma de la bestia para castigar a la comunidad por alguna falta antigua que nadie recordaba con exactitud. Estas historias, aunque la mayoría las consideraba simples supersticiones de los más ancianos, encontraban terreno fértil entre los más jóvenes durante las noches de tormenta, cuando el sonido del agua golpeando contra la orilla parecía cobrar una vida propia y aterradora. Pero nunca lo habían podido comprobar, porque el animal era demasiado astuto y jamás dejaba huellas, pistas ni testigos de sus ataques repentinos. Algunos pescadores aseguraban haber visto, de reojo, una sombra enorme deslizándose bajo la superficie del agua, justo antes de que oscureciera. Otros juraban haber escuchado un chapoteo extraño en las noches más silenciosas, un sonido pesado que no correspondía a ningún pez ni a ninguna otra criatura conocida. Pero cada vez que alguien se acercaba a investigar, no encontraba nada más que agua turbia y el eco de su propio miedo, y con el paso de los días, el susto se convertía nuevamente en rutina, hasta la siguiente desaparición. Aquella tragedia de Amara no era, lamentablemente, un caso aislado en la región. Durante los meses anteriores, varias personas se habían perdido misteriosamente en toda el área del río sin dejar rastro alguno que pudiera explicar su paradero. Primero fue un niño que jugaba cerca de la orilla mientras su padre reparaba una canoa. El hombre apartó la vista apenas un instante, y cuando volvió a mirar, su hijo ya no estaba en ningún lugar visible. Buscaron durante días enteros, recorriendo cada tramo cercano, gritando su nombre hasta quedarse sin voz, pero nunca lo encontraron. El padre de aquel niño jamás volvió a ser el mismo. Dejó de hablar casi por completo y pasaba las horas sentado junto a la orilla, mirando el agua con una expresión que ya no reflejaba esperanza alguna. Después fue un pescador experimentado que salió de madrugada, como hacía todos los días desde que era joven, conocedor de cada corriente y de cada zona peligrosa del río. Su familia lo esperó toda la mañana, y cuando el mediodía llegó sin señales de él, un grupo de vecinos salió a buscar su canoa. La encontraron vacía, flotando río abajo, con las redes aún dentro y sin ningún indicio de lucha ni de accidente. Simplemente había desaparecido, como si el agua lo hubiera absorbido en un instante. Su esposa, embarazada de su cuarto hijo en ese entonces, tuvo que criar sola a sus otros 3 pequeños desde ese día, apoyada apenas por la solidaridad de sus vecinos más cercanos. Más tarde, 2 mujeres que habían ido juntas a lavar ropa desaparecieron con apenas semanas de diferencia entre una y otra, dejando a sus familias sumidas en una angustia que no encontraba respuestas.
La primera de ellas, según contaban quienes estaban cerca ese día, simplemente dejó de responder cuando su compañera la llamó para mostrarle algo. Al voltear, ya no había nadie donde segundos antes había estado lavando. La segunda desapareció en circunstancias parecidas, sola, en un tramo del río que siempre se había considerado tranquilo y seguro, precisamente el motivo por el que muchas mujeres preferían lavar ropa en esa zona específica. Otros casos menos comentados también se sumaban a la lista, casos de los que apenas se hablaba en voz baja. Un anciano que solía pescar solo al atardecer y que un día simplemente no regresó. Un adolescente que había ido a bañarse en un recodo apartado del río y del que solo se encontró una de sus sandalias flotando cerca de la orilla al día siguiente. Cada nueva desaparición añadía un peso más a la carga colectiva de miedo que la comunidad llevaba arrastrando desde hacía ya demasiado tiempo. Las familias buscaban respuestas desesperadamente y exigían explicaciones a los ancianos, a los cazadores, a cualquiera que pudiera ofrecerles algo de claridad. Se reunían en las noches, con antorchas encendidas, discutiendo posibles causas hasta muy tarde. Algunos hablaban de espíritus del río enojados por alguna falta cometida por la comunidad, y proponían realizar ofrendas para calmar su furia, más elaboradas que la ceremonia tradicional de cada temporada de lluvias. Otros culpaban a animales salvajes comunes, como hienas o leopardos que se aventuraban cerca del agua atraídos por el olor de la actividad humana. Nadie se atrevía a decir en voz alta lo que muchos ya sospechaban en el fondo de su corazón, hasta que ocurrió la desaparición de la señora Amarra. Esa pérdida tan dolorosa fue la gota que derramó el vaso para todos los pobladores. Ya no se trataba solamente de un rumor lejano ni de una sospecha susurrada entre vecinos. Se trataba de una madre, de una esposa, de una mujer conocida por todos en el pueblo, que se había esfumado sin dejar rastro frente a las mismas aguas que todos usaban cada día. Los pobladores, decididos y cansados de vivir con el miedo constante, se negaron a seguir cruzados de brazos ante la incertidumbre de no saber qué pasaba con su gente. Ese mismo día, antes de que cayera la tarde, se reunieron en la plaza principal del poblado para tomar una decisión que cambiaría el destino de todos. Los ancianos hablaron primero, con voces cargadas de años de silencio forzado, recordando a todos los que se habían perdido a lo largo de los años sin que nunca se hiciera algo definitivo al respecto. Uno de ellos, un hombre de cabello completamente blanco que había vivido toda su vida junto a ese río, se levantó apoyado en su bastón y recordó en voz alta los nombres de cada persona desaparecida que podía recordar, uno por uno, como si con eso les devolviera algo de la dignidad que el silencio les había negado durante tanto tiempo. Su voz temblaba, pero nadie en la plaza se atrevía a interrumpirlo, conscientes todos del peso histórico de aquel momento. Los hombres más jóvenes, con los puños cerrados y el rostro tenso por la rabia contenida, pidieron actuar de inmediato, sin esperar un día más. Algunos incluso propusieron salir esa misma noche, aunque los más experimentados los convencieron de esperar a la luz del día, pues adentrarse en la oscuridad junto al río sería como entregarse voluntariamente al peligro que tanto temían. Las mujeres, con los ojos llenos de lágrimas por Amara y por todos los demás, apoyaron con firmeza la idea de organizar una búsqueda que no terminara hasta encontrar respuestas, sin importar lo que costara ni cuánto tiempo tomara. Algunas incluso se ofrecieron a participar directamente, negándose a quedarse simplemente esperando noticias en sus casas. Esa noche, casi nadie durmió en el poblado. En cada choza se escuchaban murmullos, preparativos, el sonido de las piedras afilando machetes y cuchillos. Los niños, aunque no comprendían del todo la gravedad de la situación, sentían la tensión en el aire y se apretaban contra sus madres, contagiados de un miedo que no sabían nombrar, pero que percibían con claridad en cada gesto de los adultos. Algunas familias se reunieron para orar juntas, pidiendo protección para quienes saldrían al amanecer a enfrentar lo desconocido. Ante la gravedad de la situación y el dolor acumulado por tantas ausencias, los pobladores se organizaron de inmediato al amanecer del día siguiente y salieron en grupo a buscarla a lo largo y ancho del río. Se dividieron en varias cuadrillas, cada una encabezada por un hombre de confianza que conocía bien el terreno, ya fuera por su experiencia como pescador o como cazador de la zona. Llevaban consigo machetes afilados, cuerdas gruesas trenzadas a mano, lanzas de madera con punta de hierro y antorchas improvisadas para cuando la luz del día comenzara a faltar. No importó el calor sofocante, el peligro evidente de adentrarse tan cerca del agua, ni el cansancio acumulado de tantos meses de miedo constante. Comenzaron la búsqueda sin descansar durante 12 horas seguidas, recorriendo cada tramo del río bajo un sol que no daba tregua.
revisaron minuciosamente cada rincón de la orilla, metro por metro, sin dejar pasar ni el más mínimo detalle. Apartaron la maleza más densa con sus machetes, abriéndose paso entre espinas y ramas retorcidas que les arañaban los brazos y las piernas. Exploraron las zonas más profundas del agua, adentrándose con cuidado en los lugares donde la corriente se volvía más peligrosa, siempre atentos a cualquier movimiento sospechoso bajo la superficie, con el corazón latiendo con fuerza ante cada sombra que cruzaba el agua turbia. El sol implacable caía sobre sus espaldas, mientras el agotamiento físico pesaba fuertemente en cada paso que daban a lo largo del caudal, pero ninguno se detuvo a descansar más de lo necesario, impulsados todos por la misma determinación silenciosa. Algunos grupos avanzaron río arriba, examinando cada recodo, cada pequeña ensenada donde el agua se estancaba y donde un animal como el que buscaban podría esconderse fácilmente. Otros se dirigieron río abajo, revisando los bancos de arena y las zonas de vegetación más espesa, donde la sombra permanecía casi todo el día y donde resultaba más difícil ver con claridad. Un tercer grupo permaneció cerca del poblado, revisando una y otra vez el lugar exacto donde Amara había desaparecido, buscando cualquier detalle que hubiera pasado desapercibido en la primera búsqueda apresurada del día anterior. El esposo de Amara insistió en formar parte del grupo que se adentró más profundamente en la zona donde su esposa había desaparecido, negándose rotundamente a quedarse esperando en el poblado mientras otros buscaban respuestas sobre el destino de la mujer que amaba. Sus vecinos, comprendiendo su necesidad de participar activamente, lo integraron a la cuadrilla sin objeción alguna, aunque varios se mantuvieron cerca de él en todo momento, temerosos de que el dolor pudiera llevarlo a cometer alguna imprudencia peligrosa. Varias veces durante esas largas horas creyeron haber encontrado alguna señal importante. Una tela desgarrada enredada entre las raíces de un árbol hizo que el corazón de todos se acelerara por un instante, pensando que por fin habían hallado una pista real que los acercara a la verdad. Se acercaron con cautela, casi con temor de confirmar lo que sospechaban, pero al examinarla de cerca descubrieron que se trataba de un trozo de tela vieja, probablemente arrastrada por la corriente desde hacía tiempo, sin relación alguna con lo ocurrido. Marcas extrañas en el lodo cerca de la orilla despertaron esperanzas que se apagaron minutos después, al descubrir que solo eran huellas de algún animal común, quizás un antílope que había bajado a beber agua durante la noche. Cada pista se desvanecía tan rápido como había aparecido, alimentando aún más la frustración, el cansancio y la angustia colectiva que ya cargaban desde hacía tiempo. Algunos comenzaban a mostrar signos evidentes de agotamiento, con los pies llenos de ampollas y la piel enrojecida por el sol, pero nadie se atrevía a proponer siquiera la idea de regresar sin haber encontrado nada. El mediodía llegó y pasó sin novedades importantes. Compartieron entre todos algo de comida que las mujeres del poblado habían preparado esa misma mañana, comiendo de pie, sin sentarse apenas, con la mirada siempre fija en el agua, atentos a cualquier señal. Nadie hablaba demasiado durante esa breve pausa. El cansancio y la preocupación pesaban más que las ganas de conversar. Después de apenas unos minutos, retomaron la búsqueda con la misma determinación del principio, aunque ya con los cuerpos claramente resentidos por el esfuerzo acumulado. Hacia media tarde, uno de los grupos creyó haber avistado algo extraño en un tramo especialmente profundo del río, y durante varios minutos de tensión absoluta permanecieron inmóviles observando la superficie, convencidos de que finalmente habían encontrado a la criatura que buscaban. Sin embargo, resultó tratarse simplemente de un tronco viejo semihundido, arrastrado quizás por alguna tormenta reciente río arriba. La decepción fue palpable entre los presentes, aunque nadie se permitió expresarla demasiado abiertamente, conscientes de que el desánimo colectivo podía resultar tan peligroso como el propio cocodrilo que perseguían. El sol comenzó a descender lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rojizos que se reflejaban sobre la superficie del río como si el agua misma ardiera. Algunos comenzaban a perder la esperanza, murmurando entre ellos que quizás jamás encontrarían nada, que el río se guardaría su secreto para siempre como lo había hecho tantas otras veces con todas las víctimas anteriores. Las sombras se alargaban cada vez más entre los árboles, y con ellas crecía también el temor de tener que continuar la búsqueda ya entrada la noche, algo que nadie deseaba hacer si podía evitarse. Pero justo cuando el desánimo empezaba a instalarse con más fuerza entre el grupo, la jornada, que había sido larga, tensa y sumamente agotadora, finalmente dio frutos gracias a la perseverancia y la atención de la gente. Un poblador llamado Kofi, que iba explorando más adelante junto a un pequeño grupo separado del resto, avanzaba con cuidado entre unos juncos altos cuando algo llamó poderosamente su atención.
Se detuvo en seco, conteniendo la respiración, y entrecerró los ojos para observar mejor entre las sombras que ya comenzaban a alargarse con el atardecer. Allí, escondido sigilosamente cerca de la orilla, logró divisar a este gran cocodrilo, intentando pasar desapercibido entre el lodo espeso y la vegetación que lo camuflaba casi por completo. El animal era enorme, mucho más grande de lo que cualquiera hubiera podido imaginar incluso en sus peores pesadillas, con un cuerpo que parecía extenderse interminablemente entre el barro y las raíces. Su piel, cubierta de lodo seco y musgo verdoso, lo hacía casi invisible entre las raíces retorcidas y los juncos altos que crecían junto al agua. Permanecía completamente inmóvil, como si supiera que su vida dependía de no ser descubierto, con solo los ojos asomando levemente sobre la superficie fangosa, vigilando con esa paciencia fría propia de los depredadores más antiguos, calculando quizás su próximo movimiento. Al darse cuenta de que se trataba, sin lugar a dudas, de la bestia que tanto habían buscado durante todo el día, Kofi sintió que el corazón le latía con una fuerza que jamás había experimentado antes. Por un instante permaneció paralizado, incapaz de moverse, mientras el animal parecía observarlo también, en un extraño y tenso momento de reconocimiento mutuo entre cazador y presa. Pero sabía que no podía dejar escapar esa oportunidad después de tantas horas de búsqueda y tantos meses de sufrimiento acumulado en la comunidad. Alertó al resto de la comunidad con gritos firmes y señas rápidas, agitando los brazos con fuerza para que quienes estaban más lejos pudieran verlo y acercarse cuanto antes. Su voz resonó con urgencia entre los árboles, rompiendo el silencio de la tarde y haciendo que decenas de corazones se aceleraran al mismo tiempo en distintos puntos del río. Los compañeros más cercanos a Kofi llegaron primero, seguidos rápidamente por otros grupos que corrían desde distancias considerables, guiados por los gritos y por el eco que se propagaba entre la vegetación. En cuestión de minutos, decenas de personas llegaron corriendo desde distintos puntos del río, respondiendo al llamado con una determinación que parecía haber estado guardada durante meses, esperando este momento exacto para desatarse por completo. Formaron rápidamente un cerco alrededor del animal, cerrando cualquier posible vía de escape antes de que el cocodrilo pudiera reaccionar y lanzarse de nuevo hacia las aguas profundas, donde toda posibilidad de atraparlo se habría perdido para siempre. De inmediato, todos procedieron a rodearlo con valentía y a cazarlo entre varios, uniendo fuerzas y coordinando cada movimiento para evitar a toda costa que el enorme reptil se volviera a escapar hacia las profundidades oscuras del agua. Los hombres más experimentados en la caza tomaron rápidamente el mando de la operación, dando instrucciones claras sobre cómo aproximarse sin exponerse innecesariamente a los movimientos letales de la cola y las mandíbulas del animal. Algunos se posicionaron con lanzas largas, listos para mantener distancia mientras otros preparaban las cuerdas y redes que habían traído consigo desde el poblado. El ambiente se llenó de gritos de coordinación, de advertencias, de nombres pronunciados con urgencia mientras cada persona ocupaba su lugar en el cerco que se cerraba lentamente alrededor de la bestia. El esposo de Amara, al llegar y comprender que finalmente se encontraban frente a la criatura responsable de la desaparición de su esposa, sintió que una mezcla de rabia y dolor se apoderaba de todo su cuerpo. Sus vecinos más cercanos lo sujetaron con firmeza por los hombros, no para impedirle participar, sino para recordarle que debían actuar con cabeza fría, que la furia descontrolada podía costarle la vida en un enfrentamiento tan peligroso como el que estaban a punto de emprender. La lucha para someter al animal no fue nada fácil debido a su tamaño descomunal y a su fuerza salvaje. El cocodrilo, sintiéndose acorralado por primera vez en años de vivir sin ser descubierto, se resistió con una violencia brutal, azotando su enorme cola contra el suelo y contra quienes se atrevían a acercarse demasiado. El impacto de esa cola era capaz de derribar a un hombre adulto en un instante, y varios sintieron el golpe de cerca, cayendo hacia atrás con el aire cortado por la fuerza del choque. Lanzaba fuertes mordidas al aire en un intento desesperado por liberarse, con sus mandíbulas abriéndose y cerrándose con un chasquido seco y aterrador que helaba la sangre de cualquiera que lo escuchara de cerca, un sonido que muchos de los presentes jamás olvidarían. Varios hombres resultaron con golpes, raspones y algún que otro susto que los dejó temblando durante largos minutos después, pero ninguno se retiró ni dio un paso atrás, pues todos sabían que aquella podía ser la única oportunidad de terminar con años enteros de terror y desapariciones que habían marcado a la comunidad entera. Las mujeres que habían llegado junto con los grupos de búsqueda gritaban palabras de aliento desde una distancia prudente, animando a los hombres a no rendirse, a mantener la posición, a recordar por qué habían llegado hasta ese momento.
Con cuerdas resistentes, redes de pesca reforzadas y una coordinación nacida directamente del dolor compartido durante tanto tiempo, los pobladores fueron cerrando poco a poco el círculo alrededor del animal. Algunos sujetaban las cuerdas desde varios ángulos a la vez, tirando con toda su fuerza cada vez que el cocodrilo intentaba avanzar hacia el agua, mientras otros usaban ramas largas para mantener distancia y evitar un mordisco fatal que podría haber terminado con la vida de cualquiera en un instante. El barro volaba por todas partes mientras el animal se retorcía intentando liberarse, y el sudor y la tensión se mezclaban en los rostros de todos los presentes. Después de una lucha que pareció eterna, pero que en realidad duró apenas unos minutos cargados de una adrenalina pura y desbordante, finalmente lograron inmovilizarlo por completo, atándolo con fuerza para que no pudiera moverse ni un centímetro más. El silencio que siguió a ese momento fue casi tan intenso como el ruido de la lucha misma. Todos permanecieron quietos por unos segundos, respirando con dificultad, observando finalmente de cerca a la criatura que había sido durante tanto tiempo apenas un rumor, una sombra, un miedo sin rostro definido. Una vez que lo tuvieron completamente neutralizado, jadeando y agotados por el esfuerzo físico y emocional de la captura, la necesidad de obtener respuestas y de hacer justicia los llevó a abrirle el estómago allí mismo, sin esperar un segundo más, para salir de dudas de una vez por todas. El silencio se apoderó del grupo mientras uno de los hombres, con manos temblorosas pero decididas, realizaba el corte con cuidado pero sin dudar. Nadie hablaba. Todos observaban con el alma en un hilo, esperando confirmar aquello que tanto temían y que, al mismo tiempo, tanto necesitaban saber después de tantos meses de incertidumbre. Para su trágica y contundente confirmación, terminaron encontrando partes de alguna persona en el interior del reptil. Un grito ahogado recorrió al grupo, mezcla de horror, dolor y una especie de alivio amargo por finalmente tener una respuesta después de tanto tiempo de incertidumbre y sospechas sin fundamento claro. Aquello comprobó, sin lugar a dudas, que él era el verdadero y único culpable de todas las desapariciones que habían atormentado al pueblo durante tanto tiempo. Las lágrimas comenzaron a caer entre varios de los presentes, especialmente entre quienes habían perdido a algún familiar en los meses anteriores, mientras otros permanecían en un silencio pesado, incapaces de encontrar palabras para lo que estaban viendo con sus propios ojos. El esposo de Amara cayó de rodillas junto al animal, incapaz de contener el llanto que había estado reprimiendo durante toda la búsqueda. Sus vecinos se acercaron en silencio, formando un círculo protector a su alrededor, ofreciéndole el consuelo silencioso de la presencia comunitaria, ese tipo de acompañamiento que no necesita palabras para expresar todo lo que significa. Algunas mujeres se abrazaron entre sí, llorando en silencio, mientras los hombres bajaban la mirada, procesando la mezcla de emociones que aquello despertaba en cada uno. La verdad, aunque terrible, traía consigo también un extraño consuelo. Por fin sabían. Por fin podían dejar de preguntarse, de sospechar, de temer sin nombre ni rostro claro a lo que los acechaba desde el agua. Tras haber resuelto el misterio de la peor manera posible, con una verdad que dolía tanto como confirmaba, decidieron darle un cierre definitivo a esa pesadilla que los había azotado por meses enteros. El llanto se mezcló con una sensación extraña de alivio, pues aunque la verdad confirmaba lo peor que podían imaginar, también significaba que el terror que habían vivido durante tanto tiempo por fin tenía un final, que ya nadie más tendría que desaparecer sin explicación, que ya nadie más tendría que vivir con esa sombra de duda flotando sobre cada tarde junto al río. Como un trofeo legítimo y como un tributo sincero para honrar a la señora Amara y a todas las demás víctimas que habían perdido la vida de forma tan injusta en ese mismo lugar, amarraron al enorme animal con cuerdas fuertes, asegurándose de que no quedara ni la más mínima posibilidad de que se soltara durante el trayecto que estaban a punto de emprender. Lo levantaron entre varios hombres fuertes, cargando su peso considerable sobre los hombros con esfuerzo, pero también con un orgullo silencioso, y lo pasearon en hombros por todas las comunidades vecinas, recorriendo caminos de tierra bajo la luz cada vez más tenue de la tarde que se convertía poco a poco en noche. Querían que absolutamente toda la gente de la región fuera testigo de que la justicia por fin se había cumplido, de que ya no tenían que temerle al monstruo del río que tantas noches de insomnio les había causado durante tanto tiempo. La procesión avanzaba lentamente, acompañada por el sonido de tambores improvisados y cantos que iban surgiendo espontáneamente entre los participantes, mezcla de tristeza por las víctimas y celebración por el fin de la amenaza. En cada aldea por la que pasaban, los habitantes salían corriendo a las calles al escuchar los gritos y los tambores que anunciaban la noticia.
Niños, ancianos, madres con sus bebés en brazos, todos se acercaban para ver con sus propios ojos a la bestia que durante tanto tiempo había sido apenas una sombra temida, un rumor susurrado en las noches alrededor de las fogatas. Algunos tocaban con cautela la piel áspera del animal, como para asegurarse de que aquello era real y no otro rumor más que terminaría por desvanecerse con el tiempo. Otros simplemente lloraban de alivio, abrazándose entre vecinos que habían compartido el mismo miedo durante meses, algunos incluso durante años. En una de las aldeas por las que pasaron, una anciana se acercó lentamente hasta el animal, apoyada en su bastón, y permaneció observándolo en silencio durante un largo rato. Contó después a quienes la rodeaban que había perdido a su propio hijo muchos años atrás en circunstancias similares a las que ahora finalmente tenían explicación, y que jamás pensó que viviría lo suficiente para ver el día en que la verdad saliera finalmente a la luz. Sus palabras se extendieron rápidamente entre los presentes, añadiendo un peso emocional aún mayor a la ya cargada procesión. En otra aldea, un grupo de niños que apenas habían escuchado hablar del monstruo del río en susurros de sus mayores corrieron detrás de la procesión durante un largo trecho, fascinados y asustados a partes iguales por el tamaño de la criatura que finalmente podían ver con sus propios ojos. Sus madres los llamaban desde lejos, entre risas nerviosas y alivio genuino, agradecidas de que sus hijos pudieran crecer ya sin la sombra de aquel peligro invisible que había marcado su propia infancia años atrás. La procesión avanzó lentamente durante varias horas, deteniéndose en cada poblado para compartir la noticia y recibir las muestras de gratitud y asombro de quienes también habían sufrido pérdidas similares a lo largo de esos mismos meses. En cada parada, alguien más se sumaba al grupo, ya fuera para ayudar a cargar al animal o simplemente para acompañar el resto del recorrido, de modo que cuando finalmente regresaron al poblado original, la comitiva se había multiplicado considerablemente respecto al grupo que había salido esa misma mañana. Al caer la noche y cubrirse el cielo con la oscuridad, salpicada apenas por las primeras estrellas que comenzaban a asomarse tímidamente, la tensión y el cansancio del largo día dieron paso finalmente a la preparación de la gran cena comunitaria que habían planeado desde el momento mismo en que decidieron salir a cazar a la bestia la mañana anterior. Se encendieron grandes fogatas alrededor de la plaza principal del poblado, iluminando los rostros cansados pero decididos de todos los presentes, proyectando sombras alargadas y danzantes sobre las paredes de barro de las casas cercanas. El resplandor anaranjado del fuego danzaba sobre cada rostro reunido en la plaza, mientras el humo se elevaba lentamente hacia el cielo oscuro, llevándose consigo, según decían los más ancianos, el peso de tantos meses de sufrimiento acumulado. Los niños, ya sin el temor que habían cargado durante semanas, comenzaban a correr de nuevo entre las fogatas, riendo y jugando como si algo en el ambiente les hubiera devuelto la libertad de simplemente ser niños otra vez sin esa sombra de miedo constante. Entre cantos tradicionales, oraciones susurradas y recuerdos compartidos en voz alta hacia quienes habían perdido la vida injustamente a lo largo de esos meses tan duros, la comunidad entera se reunió como una sola familia, unida más que nunca por el dolor compartido y por la justicia finalmente alcanzada después de tanto tiempo de espera y de miedo. Los ancianos tomaron la palabra uno tras otro, recordando con detalle a cada persona que se había perdido, asegurándose de que ningún nombre quedara en el olvido esa noche tan significativa para todos. Uno de los ancianos más respetados del poblado, quien había perdido a su propio nieto en una de las desapariciones ocurridas meses atrás, se levantó frente a toda la comunidad reunida y pronunció unas palabras que muchos recordarían durante años. Habló sobre la importancia de la memoria, sobre cómo cada nombre pronunciado esa noche debía quedar grabado en el corazón de todos los presentes, y sobre cómo el verdadero triunfo no había sido solamente atrapar al animal, sino la manera en que la comunidad entera se había unido, sin excepción, para enfrentar juntos aquel peligro que durante tanto tiempo los había mantenido divididos por el miedo y la desconfianza. Tomaron al cocodrilo y lo prepararon a fuego lento durante varias horas, exactamente tal como lo habían planeado desde el momento en que decidieron salir a cazarlo aquella misma mañana, casi como si aquel plan les hubiera dado la fuerza necesaria para soportar toda la jornada de búsqueda y lucha. Las mujeres se encargaron de sazonarlo con las especias y hierbas que crecían en la región, trabajando en equipo con una eficiencia nacida de años de preparar comidas comunitarias para celebraciones y ceremonias importantes.
Mientras tanto, los hombres mantenían viva la fogata, alimentándola con troncos secos que crepitaban en la noche, lanzando chispas hacia el cielo oscuro cada vez que se agregaba nueva leña. El aroma se extendió lentamente por todo el poblado, mezclándose con el humo y con las voces de quienes conversaban en pequeños grupos, recordando a los ausentes y celebrando, al mismo tiempo, el fin de una pesadilla que parecía no tener final apenas un día antes. Algunos contaban anécdotas sobre Amara, recordándola con cariño, con alguna sonrisa nostálgica asomando entre las lágrimas todavía frescas, recordando sobre todo su generosidad como partera y su disposición constante para ayudar a cualquier familia que la necesitara, sin importar la hora ni las circunstancias. Otros hablaban del pescador desaparecido, del niño que jamás encontraron, de las dos mujeres que se habían ido sin despedirse, asegurándose de que cada historia quedara viva esa noche, compartida y honrada por toda la comunidad reunida. Cuando por fin estuvo listo, se reunieron todos en la plaza principal para comerlo juntos, sentados en círculo alrededor del fuego, compartiendo no solo el alimento sino también las historias, los recuerdos y las lágrimas que habían acompañado esos meses tan difíciles para cada uno de ellos. Fue una cena cargada de significado, donde cada bocado representaba de alguna manera el cierre de un capítulo doloroso y definitivo para todo el pueblo, un capítulo que había durado demasiado tiempo y que finalmente llegaba a su fin esa misma noche. Los niños, aunque no comprendían del todo la magnitud de lo ocurrido ni el peso histórico de aquel momento para su comunidad, sentían el alivio en el ambiente, en las risas que poco a poco comenzaron a mezclarse con el llanto, en los abrazos que se repetían entre vecinos y familiares durante toda la velada. Algunos de los hombres que habían participado directamente en la captura del animal recibían palmadas en la espalda, palabras de agradecimiento sincero, miradas de admiración por parte de quienes reconocían el valor que había hecho falta para enfrentarse a una criatura tan temida durante tanto tiempo. La hija de Amara, ya más tranquila después de haber pasado el día entero rodeada de vecinas que se turnaron para cuidarla y consolarla, se acercó esa noche hasta su padre y se sentó junto a él frente a la fogata principal. Sin decir palabra, el hombre la abrazó con fuerza, y ambos permanecieron así durante largo rato, observando el fuego en silencio, compartiendo un dolor que ninguna palabra hubiera podido expresar completamente, pero que la presencia mutua lograba aliviar aunque fuera un poco. La noche avanzó entre historias, cantos y el crepitar constante de las fogatas, mientras las estrellas se multiplicaban lentamente sobre el cielo despejado, testigos silenciosas de aquel momento tan importante para la historia de la comunidad. Algunos ancianos aprovecharon para hablar con los más jóvenes sobre la importancia de mantener siempre unida a la comunidad, de no dejar jamás que el miedo los paralizara ante la adversidad, recordándoles que aquella misma unión había sido, en definitiva, lo que les había permitido finalmente encontrar respuestas y justicia después de tanto sufrimiento acumulado. Aquella noche, entre el humo espeso de las fogatas y el peso de tantas emociones encontradas, alegría, dolor, alivio y justicia mezclados en un mismo instante, el poblado entero comprendió algo profundo que quedaría grabado en su memoria colectiva durante generaciones. Comprendieron que, aunque el dolor por las víctimas jamás desaparecería del todo, aunque el recuerdo de Amara y de todos los demás seguiría presente en cada conversación junto al río durante años, al menos ya podían mirar el agua sin el miedo que los había acompañado durante tanto tiempo. Ya podían enviar a sus hijos a jugar cerca de la orilla sin ese nudo constante en el estómago que había sido su compañía silenciosa durante tantos meses. Ya podían, finalmente, comenzar a sanar como comunidad. El río siguió corriendo esa noche, como lo había hecho durante siglos, indiferente a lo ocurrido en sus orillas, llevando sus aguas hacia lugares desconocidos, hacia otros poblados, hacia el mar lejano que ninguno de los presentes había visto jamás con sus propios ojos. Pero para los habitantes de aquel pequeño poblado, algo había cambiado para siempre esa noche. El monstruo que habían temido durante tanto tiempo ya no existía más que en los recuerdos, convertido finalmente en historia, en una historia que se contaría de generación en generación, como advertencia y como testimonio de la fuerza que pueden hacer cuando una comunidad entera decide, unida, no rendirse jamás ante el miedo. Con el paso de los años, aquella jornada se convirtió en leyenda propia dentro del poblado, contada una y otra vez alrededor de las fogatas nocturnas a los niños más pequeños, quienes escuchaban con los ojos muy abiertos la historia de aquella cacería, del cocodrilo gigante y de la noche en que la comunidad entera se unió para enfrentar juntos aquello que durante tanto tiempo los había mantenido atrapados en el miedo.
La hija de Amara, ya convertida en una mujer adulta con hijos propios, sería una de las encargadas de mantener viva esa historia, contándola siempre con el mismo respeto y el mismo cuidado con que se cuentan las historias que de verdad importan, las que forjan la identidad de un pueblo entero. Y aunque el dolor por Amara y por todos los demás nunca desapareció completamente de la memoria colectiva, sí se transformó, poco a poco, en un recuerdo que unía en lugar de dividir, en una historia que hablaba, sobre todas las cosas, de la fuerza que nace cuando un pueblo entero decide caminar unido hacia la verdad, sin importar lo que ésta pudiera costarles descubrir. El río siguió siendo, año tras año, la fuente de vida de aquella comunidad, pero ya nunca más volvió a ser exclusivamente una sombra de miedo, sino también un símbolo de la unión y la valentía que habían demostrado tener cuando más lo necesitaban. Fin. Si esta historia te mantuvo pegado hasta el final, no te vayas todavía. Suscríbete al canal, dale like a este video y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Cada suscripción ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Nos vemos en el próximo video.